Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos otra vez. Bienvenidos, bienvenidos y con el gusto de encontrarnos nuevamente y esperamos en Dios que el día de hoy sí nos funcione un poquito mejor toda la cuestión del audio. El día de hoy no me voy a arriesgar usando esto. Para aquellos de ustedes que no sepan, el día de ayer tuvimos dificultades con el audio y pues pensé en grabarles la clase de Biblia y dárselas de alta, pero la verdad es que no es lo mismo. Aquí puedo interactuar con ustedes y está todo mucho mejor. Entonces, prefiero esto y pues bueno, esperamos en Dios que el demonio de la tecnología no haga de las suyas el día de hoy. Y aquí los leo, vamos a pues a estar aquí al pendiente ahora con nuestra tercera sesión de los padres de la iglesia. Es que aquí lo estoy monitoreando. Y les recuerdo pues que estamos basados en las catequesis del Papa Benedicto. Por ahí ya les puse una dirección de una página web en la que ustedes pueden bajar todas estas catequesis. Pero también alguien por ahí mencionó en la sesión pasada que estaba en PDF, pero no nos pasó la liga. Entonces les pedimos que si tienen la liga, pues nos la hagan llegar. Saludos, Sandra, siempre las puntuales, Sandra, Elsa, Rosario, maestra, gusto en saludarla. Un comentario, maestra. Mencionaba usted hace poquito en la clase de María, que estábamos hablando del Rosario, yo les mencioné a Don Juan de Austria y usted me pone por ahí San Juan de Austria. No, no, no está canonizado, ¿eh? Es Don Juan de Austria. Don era un título de nobleza que se le daba. Recuerde, era hijo de Carlos V, aunque era pues un hijo bastardo, un hijo ilegítimo de Carlos V. Muy bien, Juan, Iracema, Mase. Cómo nos estamos acordando de nuestros viajes, ¿verdad? Con todos estos recorridos que estamos haciendo por Tierra Santa y el día de hoy que vamos a hacer un recorrido interesante por Turquía. Bueno, Armando, Esme, Rocío, Francisco, Víctor. Sí, pues esperamos nada más que se siga escuchando bien, ¿verdad, Víctor? Muy bien. Élida, sí, 100% mejor en vivo. Rosario, Marta, Lupita, Mercedes, Marilú. Hasta parece que estoy pasando lista, ¿verdad? No, pero pues estamos haciendo un poquito de tiempo porque hoy empecé un poquito antes. Y pues ya saben que con mucho gusto nos encontramos aquí. Alejandra, Vero, Isabel, Diana, Lupita, bien. Aide, hola otra vez. Bien, eh, de veras que es un verdadero gusto el poder compartir con ustedes y cada vez con más gente. Por ejemplo, estaba viendo, claro, entre semana aquí tenemos en tiempo ordinario, no en tiempo de pandemia, en tiempo ordinario tenemos aquí en la parroquia, tenemos nuestra misa diaria de las 7 de la mañana, en la cual pues asisten regularmente 60, 70 personas. Y ahora con las misas de las 12 del mediodía transmitidas, me he encontrado con que pues hay misas en las que tengo hasta 250 o 300 personas en toda la misa, más pues las personas que la ven después. Entonces, de alguna manera creo que estamos llegando más lejos. eh, y pues bueno, ya que iniciamos esto, pues no lo vamos a parar, ¿verdad? Esto no se va a parar, ¿verdad? Ya nos adaptaremos, veremos la manera de irnos adaptando. eh, y bueno, pues estamos en un mundo cambiante. Y si algo aprendí hace tiempo es lo que decían algunos expertos, ¿verdad? Lo único permanente
es el cambio. Entonces nos adaptamos, es situación fluida. Yo y ustedes también aquí nos estamos aprendiendo a manejar estas herramientas y ahí andamos viendo y haciéndonos bolas y ya pues las dificultades que uno tiene de repente, pero pues no importa. Aquí para anunciar el Evangelio, la palabra del Señor, para anunciar la buena noticia del Señor en el gran regalo que nos dejó al dejarnos la iglesia, que es don de Dios, no institución ni invención humana. Bueno, pues entonces para eso estamos aquí y para eso vamos aquí a trabajar, ¿verdad? Bien, buenas tardes, Marta, Pili, Lilia, Aide. Bien, nada más así para hacer referencia, ¿sí?, a el curso pasado. Lo que estoy haciendo para que ustedes, ando buscando la manera de que se puedan agrupar los videos en Facebook en bloques, ¿verdad? Para que tengamos separados los de pues, padres de la iglesia, Biblia, liturgia, etcétera. Vamos a ver la manera de poderlos agrupar, pero de todas maneras ya estoy trabajando para darlos de alta en YouTube, en el canal de la parroquia, ¿sí? Darlos de alta en YouTube y así agrupados. Entonces estoy trabajando con la gente de comunicación, del equipo de comunicación de aquí de la parroquia, y estamos tratando de hacerlos llegar a más gente. De todas maneras, al terminar la clase, porque no sé qué tanto vamos a avanzar, al terminar la clase, el curso, la sesión, vaya, entonces lo que hago es que doy de alta las diapositivas para que ustedes las puedan bajar, eh, para que ustedes las puedan bajar en JPG, ¿sí? En fotografía, ¿sí? Entonces, si ustedes gustan ir, por ejemplo, aquí en mi canal, digamos, si ustedes gustan ir a la primera sesión y a la segunda sesión, se van a encontrar ahí las diapositivas para que ustedes las bajen y las archiven y las tengan ahí a la mano. De todas maneras, en las diapositivas no viene nada que no venga en el libro o en las catequesis. Es como un resumen, ¿de acuerdo? Entonces, yo les recomendaría que bajaran estos documentos para que ustedes mismos los puedan leer. Y pues eso sí, hay agregados que esos nada más los digo en clase, entonces estaría bien que pudieran tomar nota, ¿de acuerdo? Bien, muy bien, la JCFM presente, Sonia, Luis Alberto, qué gusto en saludarlos. ¿Existe Diglit? Bueno, no entiendo, Katy. Bueno, bien, bien. Entonces, vamos ahora, ¿sí? Vamos ahora a comenzar a retomar. La semana pasada vimos a San Clemente Romano y nos hablábamos acerca de la carta de San Clemente Romano, una carta muy bella que pues nos explica muchas cosas. Hola Sofía, Leti, prima, saludarlo, Roberto, gusto de verte. Mira nomás, qué padre. Debbie, bueno, me encanta encontrarnos por aquí, aunque sea así como que a distancia, pero definitivamente prefiero en vivo que grabado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a entonces, como les decía, ahora a pasar al siguiente de los padres de la iglesia. Así como San Clemente Romano, que conoció a los apóstoles y que fue de los primeros padres de la iglesia, bueno, así tenemos ahora a uno de los más grandes padres de la iglesia. Este es un gigante, ¿sí? San Ignacio de Antioquía, ¿ok? San Ignacio de Antioquía. San Ignacio, él es obispo, bueno, él nos dice también refiriéndose a Jesús, ámense unos a otros con corazón indiviso, ¿sí? Ámense unos a otros con corazón indiviso. San Ignacio de Antioquía fue obispo
del año 70 al año 107. Muy venerado San Ignacio de Antioquía. Se fijan, fue obispo por 37 años. ¿Sí? Durante 37 años fue obispo de ahí, de Antioquía. ¿Dónde es Antioquía? Miren, recuerden, tenemos que saber un poquito de geografía para irnos ubicando aquí un poquito mejor. Se los voy a explicar en reversa. ¿Ok? Bien. En esta parte de aquí así está Europa, ¿de acuerdo? Todo lo que es Europa, ¿sí? Viene hasta acá. Y luego está, es más, déjenme ver si les puedo mostrar un mapita de lo que conocemos como Asia Menor. Es importante que sepamos un poquito de geografía porque de esta manera podemos ir ubicándonos, ubicando sobre todo pues en el tiempo y en el espacio. No es lo mismo hablar, por ejemplo, no, pues los documentos de la iglesia dicen a hablar de personas, personas que vivieron, que caminaron por estas tierras, personas que tenían un rostro, un nombre, un carácter, una personalidad. No es lo mismo que ustedes sean esta catequesis a que yo se los platique. Yo recuerdo que tenía unos maestros, por ejemplo, Monseñor Emilio Villarreal, que me dio clases de derecho canónico. Ah, pero qué sabrosas clases. Porque nos platicaba las cosas pues a manera de chisme. Y entonces el cardenal fulanito de tal le dijo a no sé quién sabe qué, ¿verdad? Y entonces, muy interesantes, ¿verdad? Entonces, bien, pues yo quisiera tratar de transmitirles a ustedes pues, estos conocimientos, hacerlo, pues, de la manera más interesante posible. Miren, ese es, nada más que espero evitar el reflejo. Déjenme, voy a quitar esta luz tantito, a ver si así hay menos reflejo. Ok. Sí, perfecto. Muy bien. Aquí está Asia Menor, ¿sí? Si ustedes se fijan, ok, aquí así está Grecia, ¿sí? Aquí está Italia, ¿sí? La punta de la bota, ¿sí? Sicilia. Y entonces, ok, es que para que no se vea el reflejo. Ok, y entonces, ahí, bueno, entonces, Grecia, Macedonia, todo este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Este es el norte de África. Ay, soy muy malo para andar manejando, manipulando estas cosas. Ok, se fijan, todo este es el norte de África, ¿sí? Aquí está Egipto, acá está la península del Sinaí, ¿sí? Y, y aquí está la península arábiga, ¿ok? Uh, ok, ahí se ve un poquito más claro. Ubican entonces Egipto, el norte de África, el mar Mediterráneo y Asia Menor. ¿Ven dónde está el puntito ese rojo? Bueno, el señalamiento rojo que dice Asia Menor. Bueno, ahí es donde estaban. Recuerden que, miren, aquí así, eh, aquí así, en esta parte de aquí así, ¿sí? Está Israel, ¿sí? Y hacia acá, ay, vaya mis cebolas, a ver. Ok, ahí está Egipto, la península, sí, aquí está la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Déjenme ver si encuentro un mapita más claro. Eh, Tal vez.
este mapa de... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, este mapa de aquí creo que está un poquito más claro. Vamos a ver. Siento que estoy en la clase con ustedes, por eso me quedo callado. Se me olvida que aquí en las redes tiene uno que estar hablando constantemente. Perdónenme. Bien, a ver si en este mapita se ve con un poquito más de claridad. Sí. Bueno, vamos a ver si en este. Bueno, eh, vamos a ver si... Ok, si se fijan ustedes, sí, aquí abajo, al centro, hay un puntito negro y 4 flechitas. Es de donde sale la buena noticia, la buena nueva, el Evangelio. Y todo eso que ustedes ven ahí en azul, ¿sí? Es hasta donde llega el Evangelio. Se fijan hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, bueno, en el norte de África, Egipto, Etiopía, Libia, y luego hacia el otro lado, Asia Menor, hacia este otro lado, ¿sí? Y luego hacia arriba, Galacia, Panfilia, luego Grecia y luego hasta Italia. ¿Se fijan? Bueno, ese es en el principio. Después todo esto fue cristiano, ¿sí? Entonces, Asia Menor, ¿por qué es importante Asia Menor? ¿Sí? ¿Por qué es importante esta zona? ¿Sí? Esta zona de aquí, Asia Menor, toda esta parte. Se fijan cómo ahí está Galacia, ¿se acuerdan de la carta a los Gálatas? Panfilia, Fenicia, o sea, toda esta zona de aquí así, ¿sí? Toda esta zona de aquí así es Asia Menor. Y entonces ahí es donde estaban las famosas 7 iglesias del Apocalipsis, aquellas que ustedes ubican, que el Señor le pide a San Juan que les escriba una carta. Pues bien, aquí lo interesante, ay, por un momento se me fue la señal. Aquí lo interesante es que San Ignacio fue obispo durante 37 años, ahí en Antioquía. Ahora se llama Antakya, ahí en lo que es ahorita Turquía. Y durante 37 años, él pudo evangelizar, pudo apacentar a su grey, a su pueblo, pudo estar con ellos, etc. Pero así como son cambiantes las corrientes y todo esto, pues llega un momento en que hay una gran persecución, ¿sí? Hay una gran persecución y entonces dentro de esa persecución, pues por supuesto que son buscados o son perseguidos definitivamente con mayor intensidad, pues los líderes de las comunidades. Y este era un obispo muy conocido, muy santo, muy querido, y entonces las autoridades romanas, queriendo hacer de ellos un escarmiento, entonces de los cristianos, ¿verdad? Porque se empiezan a perseguir, entonces apresan a San Ignacio y lo llevan hasta la ciudad de Roma, ¿sí? Ustedes vieron toda esa distancia. Pero aquí sucede algo maravilloso, ¿sí? Aquí sucede algo maravilloso. Él es llevado a Roma para morir, pero puesto que era un obispo muy conocido y muy apreciado en las primeras comunidades cristianas, pues entonces él, ¿qué era lo que hacía? Él iba escribiendo cartas a las comunidades de las iglesias por las que iba pasando. Ya entonces tenemos las cartas de San Ignacio de Antioquía. Él escribe 7 cartas también por las iglesias por las que va pasando, ¿sí?
Entonces, la verdad es que aquí es maravilloso, ¿sí? Maravilloso eh, el, el estado como consolidando las iglesias por las que va pasando. ¿Y a qué los invita? Chéquense, porque esto es bien importante, ¿eh? Los invita a no apartarse de la tradición apostólica. ¿Se acuerdan que con Clemente vimos que él explicaba lo que era la tradición apostólica? Como el Padre envía al Hijo, el Hijo envía a los apóstoles y los apóstoles envían a los obispos, ¿sí? Entonces esa es la tradición apostólica del mensaje del Evangelio. Pues bien, San Ignacio, siendo obispo, él nos invita y invita a las iglesias por las que va pasando a no apartarse de la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque pues surgían muchas fake news, ¿verdad? Ahora los podemos conocer como fake news. Estamos hablando del año 100 aproximadamente, y algunas personas, queriendo exponer sus ideas, hacían algo semejante a lo que de repente les llega por ahí en WhatsApp. ¿Qué les llega en WhatsApp? De repente les llega: qué hermoso mensaje del Papa Francisco. Es posible ser santo sin ser religioso. Y entonces yo creo que las personas deben amar. Y te ponen ahí un mensaje que suena bonito, ¿sí? Y al terminar el mensaje le ponen Papa Francisco. Y te le ponen una fotografía bien bonita del Papa. Y entonces te llega y tú dices: ¡ay, qué bonito! Sí, qué bonitas palabras, Papa Francisco, cocha. Y la reenvías, ¿verdad? Y nada, resulta ser que eso nunca lo dijo, ni lo escribió, ni lo pronunció el Papa Francisco. Simplemente una persona con algunas ideas así melosas, dulzonas, romanticonas, se le ocurrió escribir esto y pone Papa Francisco y lo manda. Y entonces tú te la crees que es del Papa Francisco. Bueno, lo mismo sucedía en el entonces con algunas cartas y algunas cuestiones falsas. Y entonces los obispos, como San Ignacio de Antioquía, que había sido pues él a su vez discípulo de San Juan, perdón, él es la siguiente generación de los apóstoles. Él, San Clemente, recuerden, conoció a los apóstoles. San Ignacio ya no los conoció, pero entonces él nos dice: nunca se aparten de la tradición apostólica, ¿sí? Es decir, permanezcamos fieles al anuncio del Evangelio, tal y como lo hemos recibido. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos dice? Bueno, escribió cartas a las iglesias de Éfeso. ¿Se acuerdan de Éfeso? Que ahí está, hay una tradición que dice que ahí en Éfeso está la casa de la Virgen. Allí estuvimos y pues es un lugar muy bonito y de mucha tradición, de muy antiguo. Es válido suponer que ahí fue donde vivió la Virgen con San Juan el Evangelista. Entonces, allá había una iglesia muy fuerte, ¿sí? Muy grande, muy floreciente. En Éfeso, en Magnesia, en Trales y en Roma, todas esas cartas las escribió desde Esmirna, ¿ok? Actualmente se llama Izmir, ese lugar. Entonces, cuando él iba, lo apresan en Antioquía, lo llevan apresado, ¿sí? Y entonces hacen un alto en Esmirna. Ahí, desde ahí escribe estas cartas a Éfeso, Magnesia, Trales y Roma. Después escribe cartas desde otro lugar que se llama Troade. Desde allí escribe cartas a Filadelfia y a Esmirna. Ahorita les voy a explicar por qué es importante la carta a los cristianos de Esmirna, ¿ok? Y escribe una carta a Policarpo. Policarpo vamos a hablar después, es interesante. Bien,
¿Qué nos dice él en sus cartas? Él nos habla de dos aspectos. Así como San Clemente nos hablaba del imperativo de la fe y, perdón, la exposición de la fe y el imperativo de la vida moral, ¿sí? De la misma manera, aquí San Ignacio nos habla de la importancia de vivir unidos a Cristo y de llevar una vida en Él. Es decir, de que nuestra vida hable de lo que nos han enseñado en el Evangelio. Por lo tanto, Él resume la fe o la vida de la fe, la resume en una expresión que él dice es necesaria la imitación de Cristo. Siglos después, Tomás de Kempis, un místico, ¿sí?, escribirá un pequeño librito que se llama La imitación de Cristo. Muy recomendable, un libro muy espiritual y que lo pueden encontrar fácil en internet. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis con K. Pues bien, ¿a qué se define o cómo se define el mismo Ignacio? Él se define como un hombre al que ha sido encomendada la tarea de la unidad. A ver, a veces nosotros tenemos una imagen de la iglesia primitiva como si, pues sí, todos iguales y todos muy bien y todos armónicos. No, recuerden que somos seres humanos todos los que decidimos seguir al Señor. Y entonces había algunas corrientes que decían cosas que no estaban de acuerdo con el evangelio recibido. Entonces Ignacio se propone el decirles, a ver, regresen al redil, a ver, por aquí, miren, por aquí. Y entonces él se convierte en apóstol de la unidad, como lo dice el mismo San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Jesucristo. Entonces, se propone él a fortalecer la unidad. Ahora, también nos habla y dice que es necesaria la unidad porque Dios es unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Entonces, es necesario para imitar a Dios, para vivir de acuerdo a Dios, es necesario vivir en la unidad. Y entonces, fíjense, utiliza esta expresión muy bella, muy bonita, que hoy más que nunca la podemos hacer vida. Dice, trabajen unos con otros, luchen unidos. Trabajen unos con otros, luchen unidos, corran a una, sufran, duerman y despierten todos a la vez. ¿A poco no es bello este mensaje? ¿Y a poco no resuena en nuestros oídos con una actualidad impresionante? Trabajen unos con otros. Ahorita que estamos en nuestras casas o tenemos trabajo y tenemos la fortuna de esto, bueno, nos habla de trabajar unos con otros. Es necesario que estemos fortalecidos y unidos para salir de esto adelante. Luchen unidos. Si estamos divididos no podremos lograr gran cosa. Corran a una, es una manera de decirlo, ¿verdad? Y después, sufran, duerman y despierten todos a la vez. El sufrimiento compartido, hermanos. El dolernos con nuestros hermanos que sufren. El compartir sus dificultades. Esto nos fortalece. Y este es el llamado para vivir de acuerdo al mensaje de Cristo. Y esto nos lo dice San Ignacio de Antioquía en el año 100, hace 1900 años. ¿Cómo ven?
hace 1900 años. En, en sus cartas, ¿sí? Porque esto también es otro gran logro de San Ignacio de Antioquía, que lo que comienza a definir San Clemente, aquí San Ignacio ya lo define de una manera bastante clara. En sus cartas se capta una dialéctica constante y fecunda, es decir, nos habla de dos aspectos de una misma realidad. Eso quiere decir la dialéctica, ¿de acuerdo? Y nos habla de la estructura jerárquica de la comunidad eclesial y la unidad fundamental que vincula a todos en Cristo. Es decir, sí, hay una estructura jerárquica necesaria en la iglesia, pero todos somos uno en Cristo. Entonces, esta es la dialéctica que está manejando. Y entonces nos invita a la comunión con nuestros pastores. Otra vez, un mensaje de actualidad que les vengo diciendo desde la semana pasada o antepasada. ¿Qué es más? ¿Qué atestiguan ustedes, los que vieron aquella transmisión de aquella transmisión de la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco en aquella tarde lluviosa en la ciudad de Roma y que lo vimos caminar por la plaza de San Pedro así, solitario, solo, y que lo vimos caminar hacia aquel Cristo que estaba allí? ¿Qué podemos nosotros pensar de ese pastor que trae el mundo sobre sus hombros? Lo vimos cansado, lo vimos, pero aún así valiente, aún así fuerte, aún así esforzándose por transmitirnos a nosotros el consuelo y la bendición de Dios. Ese es un pastor. Y entonces, estos son los pastores a los que nos llama San Ignacio a que vivamos en comunión con ellos. Hace 1900 años que nos lo decía San Ignacio. Y hoy reviste una importancia nueva. Se fijan cómo las enseñanzas de la iglesia son siempre nuevas. Y entonces, aquí es donde les quiero decir, les estoy hablando del año 100, ¿ok? ¿Sí? Bueno, en su carta a los cristianos de Esmirna, la moderna Izmir, él escribe lo siguiente: nosotros somos la Iglesia universal. En griego, nosotros somos la Iglesia católica. Eso es lo que significa católica, universal. Es una iglesia para todos. Y entonces, él, allí en su carta, escribe eso. Y por eso nosotros tomamos el nombre de Iglesia Católica. ¿Alguna vez se lo habían preguntado? Bueno, pues hoy aprendemos en el nombre de Católica. Somos la Iglesia Universal. Somos la Iglesia para todos. Todos los hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las razas, de todo el mundo. Entonces, queridos hermanos, en la carta de San Ignacio de Antioquía a los cristianos de Esmirna, les dice: nosotros somos la Iglesia Católica. A ver, voy a hacerles una preguntita, a ver quién fue a misa el día de hoy. Y dice en la primera lectura de un lugar en donde vieron Pablo y Bernabé, y en ese lugar fue en donde por primera vez se les conoció a los seguidores de Jesús con el nombre de cristianos. A ver, vamos a ver. ¿Quién me lo van a consultar sus misales, ¿verdad? No se vale. A ver, ahorita, rápido. El lugar en donde por primera vez recibimos el nombre
cristianos. Lo dice Jesús. A ver, lo dice la lectura de hoy. A ver. Muy bien. Les voy a dar una pista. No, porque si se las doy, pues lo van a adivinar luego. ¿Sí? Recuerden, en la lectura de hoy, que es de los Hechos de los Apóstoles, dice que Bernabé, ¿sí? Pasó por Pablo a Tarso, ¿sí? Y se lo llevó a X lugar, en donde estuvieron viviendo durante más de un año, y en ese lugar, ahí lo dice la misma Biblia, muy bien, fuiste la primera en responder. Ya después respondieron Mercedes y la Luz, y bien, es Antioquía. Tardar tantito, han de haber consultado sus misales, ¿verdad? Bueno, en Antioquía es en donde por primera vez se nos conoció a los seguidores de Jesús con el nombre de cristianos. ¿Y de dónde era obispo quien nos dice el nombre de católicos? Ah, curioso, obispo de Antioquía. San Ignacio era obispo de esa comunidad cristiana que fundan Pablo y Bernabé. ¿Se fijan qué bello? Pablo y Bernabé fundan esta comunidad cristiana en Antioquía, en donde por primera vez se nos conoce con el nombre de cristianos, y años después, porque esto fue más o menos como por el año Pablo y Bernabé, año 54 más o menos, por ahí, y se fijan ustedes de cuándo fue obispo San Ignacio, del año 70. Entonces, San Ignacio pudo haber conocido a Pablo y a Bernabé, pudo haber sido un chiquillo, no sabemos qué edad tenía, y es San Ignacio el obispo del primer lugar en donde se nos conoce con el nombre de cristianos, siendo llevado preso a Roma, que escribe una carta a los cristianos de Esmirna y les dice, somos la Iglesia Católica. Es bello esto, es bello esto. Pues bien, entonces, él mismo, el que nos habla de la unidad con nuestros pastores, el que nos habla de estar cerca de nuestros pastores, el que nos habla de estar y de trabajar unidos y de la iglesia jerárquica unida en Cristo y todo esto, bueno, él además llama a Roma, ¿sí? A la iglesia de Roma, ¿sí? La llama la iglesia que tiene la primacía en el amor, la primacía en la caridad. Es la primera. Alguien me preguntaba aquí en las preguntas que si Jesús murió y resucitó en Jerusalén, ¿por qué, digamos, la sede de la Iglesia Católica no se encuentra en Jerusalén? ¿Sí? Sino en Roma. Bueno, aquí es donde explico de una manera muy rápida. Pedro, cabeza de la iglesia, se va a Roma, ¿sí? Porque era el centro del imperio. Y entonces él quería evangelizar ahí para evangelizar todo el resto del mundo, ¿verdad? Y entonces él o Pedro se convierte en el primer obispo de Roma, ¿ok? El primer obispo de Roma. Y entonces, puesto que ahí es donde muere Pedro, entonces el sucesor de San Pedro es el Papa, tiene su sede en Roma. ¿De acuerdo? Bueno, él llama a Roma, a la iglesia de Roma, la iglesia que tiene la primacía en la caridad. Es decir, es la primera. Y entonces es el primado. ¿Ok? Recuerden que la iglesia no nace así ya con esta estructura que tenemos ahora, ¿verdad? El papa, los cardenales, los obispos, no sé qué, las diócesis. O sea, la iglesia no nace así de golpe, hermanos.
La iglesia nace y va creciendo, y les decía yo en la introducción a este curso que los padres de la iglesia son los autores o los creadores de las estructuras de la iglesia sobre las cuales nosotros estamos siendo edificados, ¿sí? Entonces, nos habla San Ignacio de Antioquía acerca de la primacía de la Iglesia de Roma. Nos habla San Ignacio de Antioquía acerca de la necesidad de la unidad con nuestros pastores. Nos habla San Ignacio de Antioquía de que somos la Iglesia universal. ¿Ven todo lo que nos ofrece este hombre santo? ¿Sí? Él es conocido como el doctor de la unidad, ¿sí? Es decir, el que se encarga de fortalecer la unidad. Y entonces, él hace una síntesis, ¿sí?, en la cual nos dice que entre más comunión haya al interior de la iglesia, ya hablamos en otra de las sesiones acerca de la comunión eclesial, les hacía una distinción entre comunión eucarística y comunión eclesial. Comunión eucarística es recibir, comer, alimentarnos del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente realmente en la Eucaristía. Esa es la comunión eucarística, alimentarnos de la Eucaristía. Y la comunión eclesial, ¿sí?, que es vivir en la unidad de la iglesia, creer lo que la iglesia cree, anunciar y vivir lo que la iglesia proclama y enseña. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la comunión eclesial. Entonces, él nos habla de que entre más vivamos la comunión al interior, más eficaces seremos en la proclamación del Evangelio a los demás. Ahí podemos recordar los hechos de los apóstoles, ¿sí? En los hechos de los apóstoles recordamos aquello que decía, pues él mismo, los hechos de los apóstoles, San Lucas, que decía que todos, nadie pasaba hambre, lo tenían todo en común, etcétera, etcétera. Y la gente decía, miren cómo se aman. Dependiendo de la unidad, seremos más eficaces en la proclamación del Evangelio a los demás, porque proclamaremos el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Y bien, eso es todo lo que vamos a ver hoy acerca de San Ignacio de Antioquía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué les parece? A ver, pónganme aquí sus impresiones. Si es noticia nueva para ustedes el hecho de que le debemos a San Ignacio de Antioquía el nombre de católicos. Está padre, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Cristianos ya, María Guadalupe, San Ignacio hablaba griego. Sí, mira, es bien interesante ver cómo ah, caray, la señal. Bueno, ok. Es bien interesante descubrir cómo en aquel entonces el idioma griego era el idioma en el que se comunicaban todos. Hace cuenta como ahora el inglés, ¿verdad? Andas de viaje en Alemania y pues te entiendes con la gente en inglés. Bueno, no sé, en Francia son medio sangrones y si les hablas en inglés no te hacen caso. Pero bueno, entonces el idioma universal de aquel entonces era el griego. Por eso algunos de los evangelios y casi todos los escritos del Nuevo Testamento, pero eso lo vamos a ver en mi clase de Biblia el próximo lunes, fueron escritos en griego. Y entonces, de ahí que, pues bueno, el padre San Ignacio de Antioquía hablaba griego y se entendían en griego, ¿de acuerdo? Acuérdense que San Lucas también era griego, ¿eh? Bien. Por eso dijo Jesús, Pedro, en edificar mi iglesia. A ver, Aide, nada más aquí una cuestión. Donde está Pedro está la iglesia, ¿sí?
al día de hoy está en Roma. Pero pues el día de mañana pasado sucede algo, algún cataclismo, alguna cosa así, y el Papa se va a vivir a Madrid, en España. Bueno, pues esa será la sede, me explico. La iglesia y el primado de Pedro no está sujeto a un lugar, ¿de acuerdo? La tradición nos fortalece en ese sentido. Pero esto no quiere decir que esté atada la presencia de iglesia o el primado de Pedro a un lugar, ¿de acuerdo? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, claro. Les recuerdo que me ponen aquí sus intenciones para la misa de mañana y mañana en la misa de 12. Muy bien, maestra, ¿verdad que sí? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Una pregunta. La cita de la vida en comunidad en Hechos 2:44. Bueno, yo no me acordaba de la cita, gracias por recordárnosla, Katy. Muy amable. Bueno, hablaba en latín y griego. Ok, María Eugenia. Recuerda que aun y cuando el griego era el idioma en el que todo el mundo se entendía, sin embargo, Roma, que era pues así como que, recuerden que era el imperio romano, el idioma o la lengua romana era el latín, ¿sí? Hablaban el latín. Y entonces, por esa razón, tenemos muchas cuestiones en latín y en griego. Si ustedes ven la película La Pasión, tuvo ahí la brillante idea, el productor, de ver ahí a las personas hablando, por ejemplo, en arameo, que era la lengua de Jesús. Podemos poner que Jesús también hablaba griego, y luego también pone a los soldados hablando en latín, etcétera. Bueno, es que recuerden que pues toda la mezcla de culturas y de lenguas, ¿verdad? Entonces, la mayoría hablaban latín y pues se daban a entender perdón, la mayoría hablaba griego y se daban a entender pues también el latín, ¿verdad? Eh, bueno, las diapositivas. Araceli, terminando la sesión, voy a dar de alta aquí en comentarios las diapositivas. Es más, déjenme ver si la puedo dar de alta de una vez. No, no me deja. No. Entonces, terminando, voy a dar de alta las diapositivas. Entonces, tú regresas aquí a los comentarios y bajas la diapositiva, ¿de acuerdo? Ahorita me tardo 10 minutitos. Bien. Saludos, Ubaldo. Claudia, maestra. Ok. Sí, él muere mártir. Sí, San Ignacio de Antioquía muere mártir. Si mal no recuerdo, muere víctima de las fieras en el circo romano, y sus restos, recuerden que los primeros cristianos y de una tradición católica muy arraigada es el respeto a los restos de los mártires, y entonces muy venerados. Entonces fueron llevados de regreso a Antioquía, ¿sí? Pero después con la invasión musulmana se los fueron llevando, rescatando los cristianos. De hecho, por ejemplo, San Nicolás, al que ustedes conocen como San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari no era de Bari. San Nicolás era obispo de Mira, que está arribita de Antioquía. Antioquía está la ciudad de Mira, se llama Mira. Y entonces él era obispo de ahí, de Mira, y era muy generoso y hacía muchos milagros. Y de ahí viene la tradición de Santa Claus, ¿de acuerdo? San Nicolás, verdadero Santa Claus. Léanse su vida, muy interesante. Pues bien, ¿qué sucede?
Con la invasión musulmana, los musulmanes pues invadían y destruían las iglesias y arrasaban y quemaban y esparcían los restos de los santos, ¿verdad? Como pues porque así es, así es. Y entonces, pues unos comerciantes gitanos, a los cuales sí los dejaban pasar, etcétera, bueno, ¿qué es lo que hacen? Toman los restos de San Nicolás, ¿sí? Y entonces lo ponen en un tonel de donde había cerdo, carne de cerdo en salmuera. Y entonces los musulmanes que no ni se atreven ni a tocar el cerdo, porque es un impuro, entonces pues los vieron y los dejaron pasar. Y así fue como estos comerciantes se llevaron los restos de San Nicolás, los rescataron y los llevaron a Bari, en Italia. Y entonces por eso está San Nicolás ahí en Italia, pero era de allá, de Asia, ¿de acuerdo? Esos son así algunas de las cuestiones. Bien. Eh, tenemos gatos, tenemos aquí en el templo. Claro que sí, Aide, estamos pidiendo en todas las misas estamos pidiendo por todo el personal que labora en los centros de salud, ¿de acuerdo? Y de manera muy particular, pues en la clínica del IMSS, que tiene número 4, que es la que tenemos aquí a unas cuantas cuadras de la parroquia. Pero están ustedes todos, todos en nuestras oraciones diario, ¿de acuerdo? Ustedes en nuestras oraciones diarios. Lo que habla de las religiones, Aide, se llama Diálogos Protestantes, Diálogo con los Protestantes del padre Flaviano Amatuli. Incluso alguien puso aquí ¿cómo se llama? La la liga al libro en PDF. No es la misma Antioquía, era otra Antioquía. Había dos Antioquías, así como había también dos o tres Alejandrías, aunque después nada más quedó la de Egipto, que no la hemos visitado. Entonces, no es la misma Antioquía de Pisidia, si mal no recuerdo, a lo mejor te estoy echando mentiras, lo voy a investigar. Muy bien, Lucy, ya les dije, se llama Diálogo con los Protestantes, padre Flaviano. Muy bien, aquí ya lo puso Tere. Este, Pati Peña, aquí. ¿Qué libro es este, Pati? A ver, déjamelo. Lo que pasa es que no sé si me meto a la liga ahorita, no sé si me vaya. Ah, mira, voy a hacerlo aquí. Me voy a meter a la liga aquí y ahorita te confirmo si ese es el libro. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, caray. No me aparece en los comentarios aquí. A ver, déjame ver, Patti. Vamos a ver. Entonces, téngame tantita paciencia, ¿eh? Sí, por favorcito. Es Autores Católicos, Felipe Santos, libros 34. Ok. Entonces, Benedicto XVI y los padres de la iglesia. Ah, ok. Me estabas preguntando aquí, Patti, esa es la liga precisamente de los padres de la iglesia. Eh, pero que tú estás haciendo ante el sínodo, intervenciones del sínodo, eh, la liturgia, este, no, fíjate que esa no es la liga, hija. Lo que pasa es que como que están aquí amontonados muchas publicaciones.
No, yo les voy a dar de alta la liga de nueva cuenta. Les voy a dar de alta la liga de nueva cuenta. Espérenme tantito. Es... Ok. Muy bien. Padres de la iglesia. Amazon. Es... Ay, pero perdónenme, ténganme tantita paciencia. La idea es que todos lo tengamos acceso. Este, muy bien. Padres de la iglesia. Bueno. En esta dirección que les voy a poner ahí, ¿sí? Vienen por fecha, ¿sí? Entonces, eh, ay, aquí está. Ah, perfecto. En esta dirección que les voy a poner aquí, ahí vienen por fecha, ¿de acuerdo? ¿Ok? Este, muy bien. Bien. Bueno, ya está. Tenemos una sesión interesante y muy emocionante. Hoy aprendimos o recordamos por qué somos católicos, porque somos la Iglesia Universal. ¿De dónde tomamos ese nombre? De uno de los grandes padres de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía. Les voy a dar la bendición y les recuerdo que nos vemos mañana a las 7 en Pregúntale al Padre Marcelo. A ver, yo me reservaré el derecho a responder. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su paz, te proteja, te defienda y te conceda su favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches, nos vemos mañana con el favor de Dios y ha sido un gustazo estar aquí con ustedes. Unidos en oración. Bendiciones.